Estamos de vuelta acá en Hoy es Noticia para conversar con la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, acerca de la reforma de pensiones y también dos temas de contingencia. La vemos en pantalla. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Igor. Diputada, partamos explicando, o que se nos puede explicar bien, qué fue lo que quiso decir con correr el cerco en medio del debate por la reforma de pensiones y que este 1,5% de préstamo en el futuro no se devuelva. Ya, bueno, lo primero, tengo que decirlo, yo no dije que este 1,5 del préstamo reembolsable no se devolviera. De hecho, en mi alocución, que sacó la tercera, desinformando, tergiversando lo que yo dije, habla del préstamo reembolsable, cosa que yo nunca menciono en mi intervención. Entonces, eso es lo primero. Yo estoy hablando de las cotizaciones de los trabajadores, estoy hablando de hacer una evaluación futura, una vez que se implemente esta reforma que estamos discutiendo ahora y que espero que además sea aprobada el día de mañana, y así poder empezar a desmitificar lo que se ha generado respecto al seguro social. Mucho tiempo tuvimos una campaña del terror encabezada por la Asociación de AFP en contra del seguro social, dado que lo que les interesa en realidad es mantener el poder y la forma del modelo económico y de negocio que le ha significado este sistema de pensiones para la Asociación de AFP. Y en ese sentido, la discusión que hemos tenido hasta la fecha nos lleva a que hoy día tenemos la posibilidad, con esta reforma, de implementar un seguro social, desmitificar y avanzar en que pagando ciertos beneficios concretos que se van a empezar a ver en las cuentas de los pensionados, de los jubilados, desde en 6 meses más desde la entrada en vigencia, es decir, posiblemente desde octubre, podamos ver en el caso de los hombres desde 76.000 pesos más, solo por el seguro social mes a mes en el pago de su jubilación. En el caso de las mujeres, 38.000 pesos porque son los valores del UEF, es decir, pueden ir aumentando también en el tiempo. Entonces, el aumento para ellos va a ser concreto, va a ser tan fácil como verlo, ¿cierto?, en la planilla de cuánto es lo que le paga la AFP y cuánto le va a pagar el Seguro Social, y en ese sentido poder desmitificar todo lo que ha sucedido, esta campaña del terror, con mentiras, con fake news, como la hemos visto, tanto, bueno, en mi caso, ¿cierto?, con la tercera, pero también en general con la campaña publicitaria millonaria de la Asociación de AFP. Pero, diputada, lo que usted dijo, eso sí, para ser también exacto con lo que usted dijo, más allá del titular o este extracto que efectivamente se dio a conocer, es que usted apostaría que no se devuelva ese 1,5% a capitalización individual, sino que se mantenga en el Seguro Social. Y efectivamente, para ser también certero con lo que usted dijo, después de estos 20 años, quizás pensarlo a futuro, si es que... me imagino la ciudadanía se da cuenta de que el Seguro Social funciona de alguna forma. Pero dicho eso, su pretensión abriendo este debate de todas formas en medio de la discusión por la reforma de pensiones tiene que ver con que quizás este no es el proyecto que ustedes querían. No sé si a su juicio está deslavada esta reforma para las pretensiones del Frente Amplio de su sector. Bueno, efectivamente esta no es la reforma que de hecho presentamos desde el gobierno en un inicio. Esta es la reforma que se logró acordar en las condiciones que tenemos actualmente, con el Congreso que tenemos, pero que era necesario poder tener. O sea, yo al menos la voy a votar a favor. Primero, porque creo en la importancia de empezar a implementar el Seguro Social para poder dar estos beneficios en las pensiones en jubilados, que además la situación es bien grave de los jubilados de nuestro país. Estamos hablando que el 30% de los jubilados en nuestro país están en posible situación de desnutrición. Entonces es alarmante, no puede dejarnos, ¿cierto?, impávido, incólume, seguir otro periodo más discutiendo eternamente una reforma de pensiones sin mejorar las jubilaciones ya. Y en ese sentido, por eso el compromiso de poder avanzar en esta discusión. Y efectivamente, los sistemas de pensiones están en constante evaluación, no solo en nuestro país, que ya desde el 2008 hasta la fecha, esta es la segunda reforma desde ahí hasta esta parte. Nos demoramos harto, pero se logró presentar esta reforma. Pero por otro lado, en los otros países también están evaluando por la situación demográfica que hay en los países. Tenemos además un mercado laboral que también tiene situaciones laborales diferentes, mucha informalidad, y son temas que obviamente impactan en materia previsional y deben estar evaluándose para encontrar las mejores fórmulas. Si una de las fórmulas que se implementa con esta reforma
el seguro social es positivo para las personas, es positiva para las jubilaciones, más que la promesa futura, ¿cierto?, de poder aumentar sus jubilaciones con la capitalización individual, que ya hemos visto cómo funciona el sistema, ¿cierto? Hasta ahora, si es mejor que la capitalización individual, bueno, entonces que se quede. Es así de simple. En una evaluación de 20, 30 años más. Y bueno, lamentable, ¿cierto?, la polémica, pero creo que es importante también mirar lo que estamos haciendo hoy, lo que se puede avanzar hoy, para así poder dejar discusiones futuras también a abordar. Pero usted reconoce quizás que fue un mal momento para abrir ese debate o exponer finalmente alguna intención o valoración que usted tiene para el futuro de esta reforma, teniendo en cuenta también que la misma presidenta de su partido, Constanza Martínez, acá en CNN Radio hace un par de días, reprochó también el momento en que usted eligió para dar esas declaraciones. Mira, yo en esto creo que hay que ser transparente respecto a nuestras ideas. En primer lugar, porque eso no quita ni resta que vamos a cumplir el acuerdo y vamos a concurrir con nuestro voto para que la reforma avance. Pero por otro lado, no se puede pretender, ¿cierto?, que por lograr un acuerdo, votar a favor, hacer avanzar esta reforma, independiente de que no es la reforma que nosotros habíamos pensado y queríamos en un inicio, pero tiene esta incorporación del Seguro Social que lo hace valer la pena. Pero por otro lado, no tenemos por qué renunciar a seguir planteando lo que pensamos, ¿cierto? Es así de simple. Y en ese sentido tenía que ver la reflexión que se dio en un panel, que estábamos no solo conversando respecto al impacto del hoy de las pensiones, sino que el impacto futuro del Seguro Social. Entonces, en ese contexto en el que conversamos, ¿cierto?, respecto a 20 o 30 años más, ¿cierto? Quizá suena descolocado respecto a la discusión que, como la pone la tercera, es totalmente descontextualizada, pero en ese contexto tenía ese sentido la intervención que hice. Y desde el Frente Amplio, diputada, ¿van a aprobar el proyecto completo como llegue a la Cámara, como va a llegar efectivamente desde el Senado, o van a manifestar en algunas partes, no sé, votos en contra? Tengo entendido que usted ha sido muy crítica, por ejemplo, con los años de cotización exigido a las mujeres, que en un principio era 13, quedó en 10, pero ustedes buscaban que esto fuera menos todavía, en 8. Por ejemplo, en esas discusiones en particular, ¿van a estar igual los votos a favor? Mira, nosotros no queremos ser un impedimento para tener reforma de pensiones y en ese espíritu hemos actuado desde un inicio hasta la fecha, más bien tratando de aportar, de poner también nuestras consideraciones sobre la mesa. Cuando hablamos en el caso de las mujeres, claro, tiene una razón de ser. A mi juicio, el llegar a una cifra de 10 años como requisito para las mujeres no era del todo, ¿cierto? Era más bien, a mi juicio, antojadizo, porque podría haber sido 8 años, ¿cierto?, y así representar la misma cantidad de población de hombres, que en su caso está siendo incorporada en el Seguro Social. Con 20 años de requisito para los hombres ingresa el 67% de la población masculina. En el caso de las mujeres, con 8 años se podía lograr cumplir con ese 68%. Entonces, claro, era mantener rangos parecidos, en este caso no se logra, pero bueno, hasta acá se llega, al menos en esta oportunidad, en esta reforma, y creo que lo importante es poner el foco en poder contar con un nuevo sistema previsional. Hay elementos que no quedaron recogidos, pero eso no quita, ¿cierto?, que podamos seguir impulsando mejoras continuas a lo largo de las legislaciones futuras también. Y esas ideas o elementos que no fueron incorporados en esta reforma particularmente, ¿ustedes los pretenden comenzar a impulsar desde el mes de marzo? Por ejemplo, no sé, la creación del ente estatal, la ministra Jara también ha deslizado, aquí que hay una discusión pendiente ahí, o lo mismo, poder bajar estos años exigidos de cotización a las mujeres, inmediatamente después se apruebe esta reforma previsional. No, a ver, dos cosas. Respecto a los años, a mi juicio, entiendo, ¿cierto?, que no vamos a tener condiciones más favorables para poder dar esa discusión de la que ya se tuvo con los parlamentarios actuales. Respecto al inversor público, efectivamente eso es algo que hemos acordado en la bancada del Frente Amplio, de hecho lo señalamos la semana pasada en conjunto al decir que íbamos a votar a favor, que desde marzo vamos a impulsar el inversor público dentro de la discusión legislativa para que por lo menos demos el debate. Lo que pasa es que a pesar de que en el Senado se dio una discusión, acá en la Cámara dimos otra. Y dado el acuerdo, efectivamente eso no se incorpora. Pero nos parece positivo, sobre todo por dar la capacidad real a las personas de elegir. Hoy día las personas tienen la posibilidad de elegir, pero entre entidades privadas respecto a quién invierte. Y en ese sentido nos parece más, en el fondo, democrático, fortalece el sistema, le da la posibilidad real a las personas de poder decidir
que eso es algo que se supone que la Asociación de AFP les parece, porque han hecho campaña con ese eslogan, ¿cierto?, de que la libertad de elegir, pero en este caso concreto no se hacen cargo de sus palabras. Entonces yo esperaría que podamos avanzar también en esa discusión, porque es la manera también de fortalecer el sistema de pensiones y la capacidad que tienen las personas de decidir. O sea, ¿van a insistir con esta idea de plebiscitar el futuro de las AFP? Bueno, es parte de las discusiones. Yo en ese caso presenté ese proyecto de ley conjunto con otros parlamentarios y tendremos que también conversarlo. Pero esa es una vía, por cierto, no descartable. Ya lo presentamos como proyecto de ley, así que tendrá que de todas formas discutirse. Pero está presentado con la intención de que eso se discuta durante este año, aprovechando que hay una ventana electoral a fin de año, en el mes de noviembre, efectivamente. Ese fue el principal motivo cuando lo presentamos, de que se incorporara esa votación también en la elección parlamentaria y presidencial que tenemos durante este año. Así que efectivamente eso es así. ¿Y eso fue conversado con el gobierno, no sé, con el ministro Elizalde, con algunos personeros de gobierno para ver efectivamente si es que también cuentan con el apoyo del oficialismo? Bueno, en este caso, en el momento en que lo presentábamos, estábamos en medio, ¿cierto?, del debate de la reforma de pensiones. Sabíamos que los principales esfuerzos iban a estar por parte del gobierno en hacer avanzar la reforma, de construir los acuerdos necesarios para ello, y por lo mismo no se dio la instancia para poder conversarlo con más detalle. Ahora, ya con eso zanjado, podremos dar los debates, ¿cierto?, pendientes. Hay otras discusiones también que, por cierto, están sobre la mesa y que son compromisos de presentar proyectos de ley que incluso están dentro de esta legislación, de esta reforma. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el seguro de invalidez, ¿cierto?, su regulación. Ahí también tenemos otras entidades que son partes, como las compañías aseguradoras, que también hemos visto cómo lamentablemente juegan, ¿cierto?, con la situación de invalidez de las personas para no entregarles sus pensiones que merecen y que están por derecho. Y en ese sentido, hay harto todavía que hacer, hay harto que modificar, hay hartos derechos todavía en los que nos tenemos que hacer cargo como legisladores. Diputada, no sé si pudo leer una publicación en redes sociales del presidente Gabriel Boric, fue durante la tarde del día de hoy, ahí la estamos viendo nosotros en pantalla, que dice: pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de diputados y diputadas, la ultraderecha chilena no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana. Por ello, he decidido, algo que se sabía, hacer uso de la facultad presidencial establecida en el artículo 32, número 2 de la Constitución, y citar a sesión extraordinaria al Congreso a la brevedad para resolver este tema que es prioritario para las familias chilenas y lleva más de 2 años de debate en el Parlamento. Me imagino que usted tiene una opinión negativa acerca de la participación del Partido Republicano, sobre todo algunos descolgados también de la oposición acerca de este proyecto de pensiones. Incluso uno de los candidatos presidenciales, Johannes Kaiser, ha puesto en una especie de ultimátum de que si se apoya desde Chile Vamos, por ejemplo, esta reforma de pensiones, él no iría a una primaria del sector. O sea, bueno, efectivamente la actitud que ha tomado Republicano o Johannes Kaiser en la discusión del sistema de pensiones ha sido más bien obstruir, no lograr que la reforma salga, no ponerse a disposición de la urgencia que tiene para los jubilados el poder contar con más recursos. Eso no es menor. O sea, cuando les comentaba de la cifra, ¿cierto?, del 30% de jubilados que lamentablemente al día de hoy están en peligro de llegar a desnutrición. Eso no puede dejar a los parlamentarios acá de Republicano o a Johannes Kaiser sin cuidado. Su principal responsabilidad es que esos jubilados no mueran de hambre, sino que más bien tengan más beneficio, más pensión para poder sustentar sus necesidades más básicas. De eso estamos hablando. Esa es la urgencia, esa es la relevancia. Entonces, cuando no la entienden, me queda claro que quizás no son los intereses que tienen para estar acá en este Congreso, sino que más bien han sido los intereses de poder mantener las cosas como están, de mantener tal cual como existe hoy por hoy el sistema de pensiones y con ello defender la AFP. Finalmente, con la acción que están tomando Republicano y Johannes Kaiser, siguen defendiendo la AFP para que nadie las toque. Y eso me parece inaceptable, sobre todo por la situación que están viviendo los jubilados. Diputada, a cambio de tema, quería saber si para usted el presidente Piñera tiene la calidad moral para que se levante una estatua en su figura. Bueno, yo en esto la verdad es que comparto la visión que tiene la senadora Bodanovich. A mí me parece que una discusión tan relevante como el
tener un monumento, una estatua de un expresidente de la República, también viene a traer a colación una evaluación respecto a su mandato, una evaluación que sabemos fueron momentos bien duros para el país, en donde se vivieron atropellos a los derechos humanos. Y ahí hay responsabilidad. Entonces, no es tan fácil como llegar y levantar la figura simplemente porque es de su sector político, en este caso de la derecha. Yo creo que esta discusión es mucho más profunda y por lo mismo tampoco estoy de acuerdo. Me imagino que no van a estar los votos del Frente Amplio en el caso de que esto llegue a la Cámara de Diputados. La verdad no lo hemos conversado entre todos, pero me imagino que no. Sí, sabe que igual me parece extraño teniendo en cuenta las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, quien en algún momento, efectivamente, estando, él muchas veces lo dijo, en veredas muy separadas del presidente de la República, Sebastián Piñera, el año pasado, exactamente casi hace un año, de la muerte del ex mandatario, el presidente Boric dijo: en su discurso, el presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria, y él reconoció que fue un demócrata desde la primera hora y que buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Él es el líder del Frente Amplio. Es que por lo mismo creo que hay luces y sombras en la evaluación, ¿cierto?, que uno puede hacer de un exmandatario y en este caso de toda su trayectoria de vida. Pero creo que no es menor y no se puede dejar fuera los atropellos a los derechos humanos que se vivieron durante el periodo pasado. Y eso, al menos para mí, es muy relevante. Sigamos avanzando, diputada, y luego de este difícil acuerdo en materia de pensiones que se logró con la oposición, también solamente bajo este gobierno, más de 2 años de discusión, ¿usted cree que se puede avanzar o se puede aprovechar este vuelito quizás también de acuerdos para que el gobierno saque adelante reformas importantes y proyectos importantes como el de aborto, eutanasia, el del Fondo para la Educación Superior? ¿O cree que, me imagino que la expectativa de acuerdos con la oposición llega hasta acá, hasta este punto? Bueno, yo esperaría que no terminemos nuestro trabajo legislativo antes de tiempo. Tenemos por lo menos un año, ¿cierto?, todavía que seguir avanzando en varias temáticas que mencionabas tú, ¿cierto?, en materia de educación superior o incluso en materia de educación general, en donde hay discusiones. Hay un proyecto de ley de nueva educación pública que viene a fortalecerla y por lo mismo esos debates no se pueden dejar a un lado simplemente por las diferencias que tengamos. Es mejor votar, ¿cierto?, que uno se pronuncie democráticamente. Uno fue electo, tiene una responsabilidad y por lo mismo como parlamentario, más que rehuir la discusión o tratar de traspasar ciertos debates a futura legislatura. Creo que lo importante es hacerse cargo de la responsabilidad que tenemos y en ese sentido hacer avanzar los proyectos independientes y que pueda uno estar a favor o en contra en el caso de la derecha. Y de todas formas yo veo que en hartos de esos debates, por ejemplo pensando también en el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, igual hay acuerdos que han hecho avanzar el proyecto de ley y hay harto todavía que seguir trabajando en ese sentido. Yo tengo más expectativas, más esperanzas de que podamos tener un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior luego de terminada esta legislatura. Tengo más esperanza que bajar los brazos antes de tiempo. Pero me imagino que usted también ve con cierta incertidumbre lo que pueda pasar de marzo en adelante en un año donde vamos a elegir un nuevo presidente, presidenta a fines de este año, donde se renueva buena parte del Congreso, al menos toda la Cámara de Diputados, la mitad del Senado, que se polarice aún más, que este sea probablemente la última posibilidad de buscar acuerdos como se han logrado, de hecho con disposición de la oposición a poder legislar otros días, buscar instancias, darle vuelta a esta situación, no votarlo. Hemos visto muchos proyectos que se han caído mucho antes incluso de que se comiencen a discutir en el Congreso. ¿Cuánto va a influir la polarización en cuanto a las campañas también que van a formar? Cada uno va a tener que jugársela por su sector, por sus adeptos también. ¿Cree que eso va a perjudicar lo que viene adelante? Mira, es que, claro, efectivamente va a depender de cómo nos tomemos estas discusiones en medio del panorama electoral, pero yo siempre pienso que la primera responsabilidad de nosotros no es respecto a nuestras propias elecciones, sino que más bien es respecto a las necesidades que tiene el pueblo de Chile. Y en ese sentido no podemos simplemente hacer que todo se reduzca a la arena electoral sin hacernos cargo de las responsabilidades que tenemos. Así que en ese sentido, a pesar de que puede ser que sea un momento tenso en donde también tengamos diferencias de opiniones, producto de las mismas elecciones,
no creo que esa sea la razón o más bien la excusa para poder avanzar en otras temáticas. Así que más bien espero que mantengamos la disposición. Yo solo quiero poner como ejemplo, al terminar el periodo pasado, ¿cierto? Ya más bien luego de las elecciones, pero se logra sacar la PGU, ¿cierto? También con un acuerdo. Nosotros votamos a favor de las medidas ahí establecidas, a pesar de que fue a último momento, fue en el mes de enero, no había claridad respecto al financiamiento, después tuvimos que arreglarlo, ¿cierto?, durante este periodo, pero aún así la disposición estuvo. Entonces yo creo que se puede trabajar mostrando también que lo más importante para la política, en este caso para el Congreso, son las necesidades del país y no simplemente nuestros cargos. Le quiero preguntar también, diputada, acerca de la situación de la ministra Maya Fernández. ¿Complica su situación el hecho de que ella haya guardado silencio ante la Fiscalía? Es un derecho que tienen todas las personas y forma parte más bien de su estrategia judicial, una estrategia que me imagino además está abordada por su equipo asesor jurídico, y en ese sentido no creo que tenga ahí un atisbo, ¿cierto?, de poder hacer un análisis político de la decisión que ahí se toma, porque es netamente jurídica. Sí, se lo pregunto porque esto se contrasta con la estrategia judicial que también tuvo la ex ministra Marcela Sandoval del Frente Amplio, que también declaró en calidad de imputada, lo hizo por más de 3 horas ante la Fiscalía el día viernes pasado, y luego de eso su defensa publicó un comunicado, y en ese comunicado destacaran su compromiso con la transparencia institucional y que por eso era importante que ella fuera a declarar. De hecho, venía titulado ese comunicado destacando la relevancia de que la ex ministra haya ido a la Fiscalía y haya prestado su declaración en pos de la transparencia institucional. Es diferente a la estrategia ocupada por Maya Fernández, por eso se lo pregunto. Efectivamente son diferentes, pero no resta lo que me parece que es una estrategia judicial para enfrentar un procedimiento. Entonces, en ese sentido, las visiones de los abogados pueden ser distintas, las visiones de los asesores pueden ser diferentes. Yo no creo que sea posible, ¿cierto?, hacer un análisis político de una estrategia judicial. En este caso, al menos, no corresponde. Gael Llomans, diputada del Frente Amplio, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde acá en Hoy es Noticia en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Y nosotros hacemos una pausa acá en Hoy es Noticia, pero volvemos pronto.